Hola a todos, soy Ray Profe y en este vídeo te voy a explicar a ti, que eres profesor que utilizas Google Classroom en tu aula, cómo utilizar las rúbricas o como se llama en esta plataforma, las guías de evaluación. Lo primero que haré será entrar en la plataforma, en Google Classroom, y voy a entrar en la clase en la que yo quiero generar esa tarea que voy a evaluar a través de una rúbrica. Creo la tarea y le voy a llamar rúbrica. Pondré las instrucciones correspondientes, selecciono los alumnos a los que quiero que le llegue la tarea, pongo los puntos, fecha de entrega, como ya hemos explicado en otros vídeos. Voy a añadir en el tema 3 sesiones de juegos y aquí ahora lo que voy a hacer es crear esta guía de evaluación, esta rúbrica. Bien, antes de nada, ¿qué es una rúbrica? Yo entiendo que una rúbrica es una tabla con los criterios que voy a evaluar una tarea. Esa tabla yo se la entrego a mis alumnos, es conocida por ellos, de manera que pueden utilizarla para orientar cómo hacen dicha tarea, los contenidos, la información y la presentación, y también podrían utilizarla para hacer una autoevaluación de la tarea antes de la entrega. Bien, una vez que más o menos he dicho que es una rúbrica, las rúbricas se pueden hacer o también podemos buscar, simplemente si yo hago una búsqueda en Google como un banco de rúbricas, aparecen un montón de sitios donde yo puedo descargarme estas rúbricas o verlas. Incluso si le doy a imágenes, me aparecerán un montón de rúbricas, de tal manera que yo puedo hacer una búsqueda. Por ejemplo, pues podría buscar una rúbrica de un diario de aprendizaje, y como podéis ver me aparecen pues un montón que tendría que ver cuál me conviene, cuál me convence, cuál me interesa. Vale, yo os voy a hablar de algún banco de rúbricas que yo utilizo habitualmente. Entonces, por ejemplo, este sería uno, rubrica.com, y cuando entras aquí, pues por ejemplo, me voy a ir a ciencias y voy a entrar en este proyecto de investigación básico. Estoy entrando un poquito al azar y aquí tengo una rúbrica donde evalúa los gráficos y tablas, la comprensión del tema, las referencias bibliográficas, los objetivos generales, específicos, índice, etcétera, etcétera. Yo podría copiar o podría utilizar algunos de estos ítems que me convencen y otros los podría modificar en la propia plataforma de Google Classroom, que os explicaré en un momentito cómo se hace. Otro de los bancos de rúbricas que utilizo es este, el Rubix, que pertenece a la plataforma de gestión de aula Aditio, que es el cuaderno de profesor online, digamos. Y aquí lo mismo, yo podría buscar, pues por ejemplo, pues una rúbrica de un diario de aprendizaje y podría, pues por ejemplo, pues entro aquí en este mismo, el primero que aparece, ¿vale? Vale, es muy sencillo, no me convence, pero voy a entrar, pues por ejemplo, en este. Entonces podría, bueno, pues ir buscando el que me convenza. Por ejemplo, este, que yo soy de educación física, pues aquí aparece una rúbrica de evaluación. Y por último, este es el que más utilizo, que es el del CEDEC, que pertenece al gobierno, al Ministerio de Educación y Formación Profesional y al INTEF, y que lo mismo podría buscar por áreas, por niveles educativos, por tipo de documento, idiomas, etcétera, etcétera. Y luego hay un buscador que yo, por ejemplo, voy a buscar de un diario de aprendizaje. Entonces podría, pues por ejemplo, entro en este y lo mismo, podría ver cada uno de los criterios, ver cuáles me convencen, cuáles no, y los que me convencen utilizarlos y los que no me convencen, pues modificarlos. Bien, vamos a hacer una rúbrica desde cero. Para ello ya hemos creado la tarea
y le doy a guía de evaluación. Aquí puedo crear una rúbrica, puedo reutilizar una rúbrica que ya haya utilizado en otra clase o en otra tarea, o puedo importar desde hojas de cálculo. Este importar de hojas de cálculo es un poco engañoso porque yo antes de utilizar Google Classroom utilizaba rúbricas y bueno, en mi iPad tengo un montón de rúbricas en la plataforma iDoceo. He intentado importarlas de varias maneras, no he sido capaz. Luego os explicaré cómo se hace, pero os dejo una pincelada. Esto de importar hojas de cálculo sería para importar hojas de cálculo que yo ya he utilizado, que yo ya tengo creadas con un formato especial o que otros profesores han compartido conmigo. Empezamos la creación de la guía de evaluación. Una vez que le dé a crear, tengo opción de utilizar puntuaciones o no. Yo las voy a utilizar. El orden de la puntuación puede ser descendente o ascendente y voy a cambiarle, bueno, aquí aparece el nombre, que sería rúbrica. Si yo pincho aquí, pues podría eliminar la rúbrica. Bueno, entonces lo que voy a hacer es título del criterio y este criterio le voy a llamar, por ejemplo, presentación. Tendría que describir el criterio y tenemos que añadir los diferentes niveles y la descripción de esos niveles. Tenemos que añadir también cuántos puntos son, entonces voy a hacer que el orden de la puntuación sea descendente, con lo cual voy a añadir 4 puntos. Título del nivel voy a poner experto y voy a describirlo. Una vez que he creado ese nivel, podría añadir más niveles. Entonces añadiría con 3 puntos. Pondría un título de nivel, una descripción, podría añadir más niveles, todos los que yo necesite. Esta sería una opción que sería ir escribiendo la rúbrica que yo quiero crear. Otra opción sería si yo quiero replicar una de las rúbricas que he buscado en los bancos de rúbricas, lo que haría sería copiar y pegar. Para ello lo único que hago es copiar el texto y pegarlo. Y así voy creando esa rúbrica que me interesa en mi plataforma. Lo voy a hacer fuera de cámara y ahora veréis la rúbrica cómo quedaría. Bueno, y aquí tenéis la rúbrica. Ya he copiado cada uno de los textos que aparecen en la rúbrica original extraída de CEDEC. Y lo que he hecho es simplemente copiar y pegar. Como podéis ver, la puntuación de la rúbrica va a ser sobre 20 porque hay varios niveles. Cada uno de los niveles tiene una puntuación máxima de 4. Hay 5 niveles, con lo cual sería los 20 puntos totales. Bien, cierro ya la rúbrica original, que no me interesa tenerlo ahí abierto. Y aquí tenemos todo. Vale. Ahora yo lo que voy a hacer es guardar esta tarea o esta guía de evaluación, esta rúbrica, y como podéis comprobar ya tenemos la tarea creada y me pone que la guía de evaluación que vamos a utilizar es esta. Yo podría, dándole a la X, eliminarla, no me interesa, y entonces lo que voy a hacer es crear esa tarea. Una vez creada la tarea, como podéis ver, está aquí. Yo puedo ver la tarea y puedo evaluar a cada uno de los alumnos. La evaluación, ¿cómo la haríamos? Esta evaluación sería igual para todas las rúbricas, sea creada, sea reutilizada o sea importada. Y lo que voy a hacer es, si yo hago clic en presentación, se me abren los diferentes niveles de obtención o niveles de consecución de los objetivos. Entonces yo pincho en excelente y si vuelvo a pinchar en presentación, se cierra, no veo los criterios, pero sí veo el nivel de consecución. Yo podría, si me sé la rúbrica, si la conozco, podría ir haciendo la evaluación sin leer los criterios, pero siempre podría abrirlos y comprobar qué es lo que estoy evaluando.
Una vez que he acabado de evaluar, lo que haría sería cerrar y si os fijáis ya tengo la tarea evaluada. Bien, ¿cómo podría hacer? Voy a volver a mi clase de vídeo, voy a volver, trabajo de clase y voy a crear otra tarea. Y lo que voy a hacer es esta tarea, le voy a llamar reutilizar, porque lo que voy a hacer es reutilizar una de las rúbricas que yo tengo creada. Entonces voy a añadir guía de evaluación, reutilizar la guía de evaluación y yo ahora puedo buscar, la clase y voy a reutilizar la rúbrica que acabo de crear. ¿De acuerdo? Le doy a seleccionar y como podéis ver ya carga y tengo la guía de evaluación. Creo la tarea. Tengo aquí la tarea, voy a comprobar que es correcto y voy a hacer lo mismo, voy a evaluar a este alumno. Como podéis ver, tengo exactamente lo mismo de antes porque he utilizado o he reutilizado la misma rúbrica que creé hace unos momentos. Bien, voy a crear una tercera rúbrica, o una tercera tarea, perdón, con rúbrica y le voy a llamar importar. ¿Por qué le llamo importar? Porque voy a hacer exactamente lo mismo. Voy a añadir esa guía de evaluación y voy a poner que importe hojas de cálculo. Para importar hojas de cálculo lo que va a hacer es abrir abre mi Google Drive y tengo que tener una carpeta que se llama guías de evaluación exportadas. Esta guía de evaluación exportadas es una carpeta que se crea automáticamente cuando yo exporto una guía de evaluación o una rúbrica. Ahora os explicaré cómo se hace. Pero esta carpeta se genera de forma automática. Todas las rúbricas que yo haga se van a generar en esta carpeta. Entonces lo que voy a hacer es, entro en la carpeta y se me abren las rúbricas que yo tengo creadas, ¿vale? Que tengo pues la de diario de aprendizaje que la acabo de exportar, la que he creado durante este vídeo. Simplemente la señalo, añado. Fijaos que ha cambiado el nombre, antes se llamaba diario de aprendizaje y ahora se llama importar. Entonces lo que aquí tengo cada uno de los criterios, pero para esta tarea no me interesa pues por ejemplo la corrección. No me interesa. ¿Qué hago? Simplemente voy a los tres puntitos y elimino este criterio. También me interesa que el orden, la limpieza y la caligrafía estén al final, que primero esté la ortografía. Entonces, ¿qué hago? Directamente vengo y muevo este criterio hacia arriba, de tal manera que ahora está la ortografía y por último el orden, la limpieza y la caligrafía. Y con esto ya está. Repito, fijaos que se llama importar. Esto es porque ahora, cuando yo le dé a guardar, va a crear una rúbrica dentro de esa carpeta en la que hablamos antes, va a crear una rúbrica que se llama importar. ¿Esto significa que va a modificar la rúbrica original? Es decir, desde la que yo he importado estos datos. No, va a respetar las dos. Voy a tener la de diario de aprendizaje, que es la que he utilizado, y una nueva que se llama importar. Lo comprobaremos ahora. Creo la tarea y compruebo que funciona correctamente. Entonces, voy a evaluar al alumno. Vamos a ver, si os fijáis, antes había 5 criterios, ahora hay 4. Tengo aquí los niveles que yo podría evaluarlo y una vez evaluado cierro y ya tengo la nota de este alumno. Vamos a comprobar que se ha creado una nueva rúbrica que se llama importar. Para ello
creo una nueva tarea, lo mismo de siempre, voy a seleccionar los alumnos, es decir, genero esa tarea, le doy a guía de evaluación y en este caso voy a reutilizar guía de evaluación. Y aquí tengo las que he ido creando, importar, reutilizar, rúbrica. Si os acordáis, la que quiero utilizar era esta, importar, con lo cual aquí la tenemos. ¿Qué podría hacer yo con las rúbricas? Si yo voy a esta, voy y edito esta rúbrica y entro en la rúbrica importar, yo lo que puedo hacer es, si le doy a los tres puntitos, en cualquiera de las rúbricas que yo haya creado o que yo tenga, que yo estoy utilizando, lo que hago es exportar a hojas de cálculo. Cuando exporto a hojas de cálculo, si os fijáis, ya pone exportando a hojas de cálculo, que se ha completado y ahora tiene que estar guardada esta rúbrica importar, tiene que estar guardada en mi carpeta de Google Drive de la clase. Vamos a comprobarlo. Voy a mi unidad y en mi unidad tengo que tener esta guía de evaluación exportadas, esta carpeta que ha creado de forma automática la aplicación. Entro y aquí tenemos la hoja de cálculo importar. Vale, ahora la voy a abrir para que veáis que el formato que tiene la hoja de cálculo difiere mucho de lo que nosotros entendemos como una rúbrica. Yo tengo muchas rúbricas hechas en Excel, pero no la puedo utilizar, o no las puedo utilizar. ¿Por qué? Porque el formato es este. En esta primera casilla pone que se recomienda no editar las guías de evaluación en formato de hoja de cálculo porque en cuanto varíes un poquito lo más mínimo este formato no va a funcionar. Entonces yo desde mi experiencia os recomiendo que las hojas de cálculo que ya tengáis en Excel, que ya tengáis en Word o en cualquier otra plataforma, lo que hagáis es lo que hice yo, ponerla en doble pantalla y ir copiando. Es un poquito más tedioso el trabajo, pero es mucho más efectivo. Yo he intentado hacerlo directamente así y no me ha salido y he perdido mucho más tiempo. Pues nada, con esto acabo. Simplemente espero que os haya valido el vídeo. Si os ha gustado, pues ya sabéis, le dais un like y os suscribís al canal. Y cualquier duda que tengáis lo dejáis en los comentarios del vídeo de YouTube y os intentaré contestar lo antes posible. Un saludo a todos y que tengáis buen curso.